Hola, hola. Hoy hablaremos de la victimología y de las ciencias penales y básicamente nos enfocaremos en la relación que tienen estas dos ciencias, centrándonos básicamente en la victimización que posee una persona cuando ocurre o se encuentra inmersa en una conducta antisocial. Las ciencias penales pueden dividirse en 5 grandes rubros. Las ciencias criminológicas, que conforman la criminología, que es el primer grupo. Dentro de ellos se encuentran la antropología, la biología, la psicología, la sociología, la criminalística, la victimología y la penología. Dentro de las ciencias históricas filosóficas se encuentran la historia, la filosofía y la comparación de las ciencias penales. El tercer grande grupo son las ciencias jurídicas, que dentro de ellas se encuentra el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho ejecutivo, el derecho penal en sí, el derecho de policía o derecho policivo y el derecho a las víctimas o el derecho victimal. Las ciencias médicas, que sería el cuarto grupo, donde se encuentran inmersas la medicina forense y la psiquiatría forense. Y las ciencias denominadas básicas, esenciales o fundamentales, donde se encuentra la metodología y la política criminológica. Es en este sentido que la victimología aporta conocimientos, recibe conocimientos y a su vez recibe sugerencias y también da sugerencias junto con las otras ciencias para tratar el fenómeno victimal, ya que este no solo preocupa o no solo le importa a la victimología en sí, sino que también es de preocupación de todas las otras ciencias y se va centrando entonces en la reparación del daño y de la asistencia a las víctimas. Ahora hablaremos sobre la victimología y la criminología. Así como un día la criminología nace del derecho penal o a la luz del derecho penal, es la victimología quien nace a la sombra de la criminología. Y es que adopta de esta la terminación, la metodología misma para poder subsistir o para poder nacer. A la criminología le interesan las víctimas de los crímenes, es decir, las conductas antisociales, pero todo este despliegue de estudio que ocasiona la criminología no se puede estudiar lejos del estudio que se le debe hacer a la víctima, es decir, que estas dos deben tener muchísima relación y prácticamente trabajar de la mano para estudiar todo lo desencadenante a estas conductas sociales. La criminología es entonces la ciencia del fenómeno criminal en su conjunto y la victimología, que estudia uno de los aspectos interpersonales de la conducta criminal, se le integra perfectamente. Bueno, muchachos, siguiendo con nuestra exposición sobre la victimología en las ciencias penales, importante resaltar que en el libro nos hace una síntesis de todas estas ciencias que han hecho parte o hacen parte de la victimología en las ciencias penales. Debemos recordar que hay unos componentes mínimos en esta síntesis criminológica y que vamos a ir mencionando la victimología, que es la ciencia principal en todo este desarrollo. Encontramos dentro de ella, encontramos la antropología criminológica, la biología criminológica, la psicología criminológica, la sociología criminológica, la criminalística y por último la penología. Bueno, sabemos que la victimología ha hecho gran parte de toda esta ciencia de la victimología y las ciencias penales, pues tiene una estrecha relación en toda esta síntesis, porque de la victimología recibe y aporta una serie de conocimientos que van enriqueciendo todo este conjunto para el fortalecimiento de esta ciencia. En primer lugar, encontramos la antropología criminológica. Es una de las ciencias que más ha hecho aportes, porque es el conocimiento del hombre criminal, sus aspectos físicos y culturales. Recordemos a Lombroso, que hablaba que podemos identificar a un criminal por sus rasgos físicos. Esta ciencia la dividen en varias partes, no solamente en el aspecto físico. Encontramos también como la arqueología, la etnología, la lingüística. Entonces dice que la arqueología es el estudio mediante los restos materiales del hombre, que por medio de esto podemos identificar los comportamientos o podemos identificar cómo se desarrolla un criminal. También encontramos la etnología, que es el estudio de las diversas manifestaciones
de la cultura, cómo culturalmente el comportamiento dentro de su cultura un criminal lo podemos identificar. También encontramos la lingüística, es otro de las divisiones que tiene esta ciencia antropológica, que dice que por medio de la literatura, la poesía, el teatro, la escultura, la música, entre otros, podemos identificar el comportamiento criminal. Por otra parte, encontramos la biología criminal. Dice que la biología estudia al hombre en cuanto al ser vivo. En la victimología nos puede explicar los factores biológicos que pueden influir en la víctima para caer en la victimización. Es decir, todo el estudio biológico del hombre nos puede llevar a determinar el comportamiento para saber si cae en la victimización o no. También encontramos dentro de estas ciencias la psicología criminológica, que es el estudio de la mente humana. Esto ha traído grandes avances para la victimología, pues por medio del estudio de la mente humana podemos entender cómo se comporta, cómo de manera psicológica, cómo se comporta esa persona para caer en el crimen o caer en la victimización. Entonces es importante el conocimiento de la mente humana, cómo se comporta, qué piensa antes de actuar. También encontramos la sociología criminológica, pues estudia todas esas relaciones sociales, cómo se comporta el hombre dentro de la colectividad, de la organización de esta, de los diversos fenómenos sociales, cómo puede comportarse el criminal dentro de la misma sociedad. La criminalística, pues es una ciencia que le ha aportado bastante a la criminología, pues es el conjunto de conocimientos aplicables a la búsqueda y descubrimiento de la verificación científica de un hecho criminal. Todos esos pasos que nos dan en la investigación criminalística para entender cómo se comporta el criminal, pues nos ha aportado unos datos infinitos del comportamiento del criminal. Por último, encontramos la penología, que es el estudio de las relaciones sociales frente a ciertos sujetos determinados. El conocimiento de la reacción social que produce frente a ciertos sujetos o determinadas conductas que son captadas por la colectividad. ¿Cuál es la reacción que produce cuando se le impone una pena a una persona que ha cometido una conducta peligrosa o dañosa? ¿Cuál es el efecto que cae? Porque muchas veces el criminal termina siendo víctima, termina victimizándose frente a la sociedad cuando conoce cuáles son las reacciones sociales que puede traer, las consecuencias jurídicas, cómo es esa reacción del criminal cuando se convierte en víctima, cuando ve que se siente rodeado, cuando ve que la reacción social es fuerte. Entonces la penología sirve para estudiar todo ese tipo de comportamientos y sin duda le ha traído grandes avances a la victimología para entender el comportamiento criminal. Muchas gracias, seguimos con el siguiente compañero. Bueno, a mí me correspondió tratar dos temas, que son victimología y ciencias jurídicas y victimología y ciencias médicas. En cuanto a la victimología y las ciencias jurídicas, nos vamos a basar en lo que son las ciencias penales. Dentro de la enciclopedia de las ciencias penales encontramos un grupo denominado jurídico penal o jurídico represivo. Este grupo se encuentra dividido en 5 ciencias, que son las que nos van a ayudar a entender que la victimología va ligada demasiado al derecho penal. Estas ciencias son el derecho penal, derecho procesal penal, derecho ejecutivo penal, derecho de policía y derecho victimal.
Debemos tener en cuenta que estas 5 ciencias nos muestran el camino que ha tomado la victimología en cuanto a las ciencias penales. Debemos saber que las ciencias penales van últimamente encaminado mucho a lo que es la víctima, mucho a la relación que tiene la víctima dentro del proceso, por lo que tenemos que la victimología, ya como hace parte de la criminología y la criminología está ligada de manera muy estrecha con el derecho penal, entonces también se encuentra una ligadura entre el derecho penal y la victimología. Pero esto se hace más que todo porque ahora se trata de implementar el sujeto pasivo del delito en el derecho penal. Así, bueno, ahora hablemos de lo que es la victimología y las ciencias médicas. Las ciencias médicas en general, la medicina en general, siempre ha hecho parte de lo que es la victimología. ¿Por qué? Porque la medicina en general siempre ha estado relacionada con la víctima o las víctimas de las diferentes enfermedades. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que así como hay médicos que se desviven por hacernos ver la parte de la victimología en las ciencias médicas, hay médicos malos que victimizan de manera seria y exagerada a sus pacientes. Esto con diferentes casos que se han encontrado de exámenes innecesarios, pruebas mal hechas, sin autorizaciones. Pero en donde encontramos mayor relación es en la medicina forense y la psiquiatría forense. La medicina forense, ¿por qué? Porque esta es la que estudia más a fondo a la víctima y es la que está relacionada en sí con la jurídica y con las leyes, o sea, con las situaciones jurídicas y legales. Y en cuanto a la psiquiatría forense, es la que se hace cargo de todas aquellas personas, todas aquellas víctimas con enfermedades mentales. En cuanto a la victimología y otras ciencias afines, dentro de ellas podemos encontrar a la filosofía, de la cual puede tomar la victimología la fundamentación en su esfuerzo de volverse una ciencia autónoma y en su nivel epistemológico debe explicar la función de sus diferentes componentes. También podemos mencionar la política criminológica, el cual es un instrumento de cambio social que busca dirigir la acción hacia la justicia social y su estrategia es la lucha contra las conductas antisociales y su relación con la victimología es que al querer un cambio social se debe tener una estrecha relación con la víctima. Como conclusión podemos decir que nunca se puede hacer un estudio sobre una conducta antisocial, sobre lo que sucedió dentro de un delito o en la comisión de un delito, lejos de estudiar a la víctima, ya que ésta juega un papel muy importante. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Gracias.